No había manera. Ahora, en Estados Unidos dijeron, mira, vamos a entendernos todos como cristianos y vamos a entendernos todos como una iglesia. Somos una sola iglesia. Pero entonces, para diferenciarnos, vamos a llamarnos denominación. Y denominación quiere decir con una diferencia que no es verbo, es sustantivo. Eso es lo que quiere decir denominación. Es una diferencia, sí hay una diferencia, pero no es la diferencia literal, es la abstracta. ¿Ves? Entonces, donde surge ese pensamiento, que gracias a Dios surgió, porque ese pensamiento ha salvado al cristianismo, fue en los Estados Unidos. No tiene que ver nada con el gobierno, tiene que ver con la iglesia, ¿sabes? Ahora, en Europa, que esto no estaba sucediendo, que esto no estaba pasando, que esto no acontecía, en Europa sucedió lo mismo, pero sucedió un poco más tarde y bajo una circunstancia distinta. Cuando el modelo americano empezó a verse y empezó a entenderse que funcionaba, pues obviamente Inglaterra empezó a copiarlo, los cristianos de Portugal empezaron a copiarlo, los distintos cristianos de cada región europea empezaron a copiarlo, porque en ellos se daban otras circunstancias. Por ejemplo, en Europa se daba el elemento del tráfico de la esclavitud. Entonces, los cristianos tenían que oponerse al tráfico de la esclavitud. Pues no todos los cristianos estaban a favor de que se le eliminara la esclavitud. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Que los cristianos que estaban a favor rompieran las barreras denominacionales y empezaran a hacer acercamientos mutuos. El otro elemento era que en Europa a los niños se les ponía a trabajar y se les exigía trabajo como un adulto, pero se les pagaba como niños. Y los cristianos en Europa empezaron a darse cuenta que eso era inmoral, que eso era anticristiano, y hubo muchos cristianos que lo aprobaban y muchos evangélicos que lo aprobaban, pero los evangélicos que no lo aprobaron empezaron a juntarse, no importando la denominación que fuera. No me importa que tú seas bautista, pero tú y yo creemos que eso es un abuso contra la niñez, pues vamos a juntarnos tú y yo para pelear contra ese abuso. ¿Ves? Entonces eso empezó a ayudar. Por el otro lado, como a los niños se les forzaba en Europa a trabajar, pues la educación era ínfima, porque ¿para qué educarlos si lo que necesitamos es que trabajen? Educamos a los nuestros, ¿verdad? A los de la élite, pero los del vulgo, que no aprendan nada. Entonces la iglesia empezó a considerar, vamos a crear escuelas dominicales para enseñarlos a leer con la Biblia. Entonces, desde luego, los movimientos cristianos empezaron a romper el elemento denominacional, porque la iglesia que no creía en la escuela dominical, pues está bien, ¿no? Pero entonces ese bautista que creía en la escuela dominical se juntaba con el discípulo de Cristo, o con el metodista, con el anglicano, con el episcopal, decía, vamos a crear nosotros una escuela dominical. Y allí empezaron a educar y a enseñar a los niños. Así que el movimiento misionero es el responsable de que la cristiandad bajo el protestantismo empezara a romper sus fronteras y a interactuar uno con otros. Desde luego, seguimos siendo denominacionales. Pues los bautistas se llaman bautistas, los metodistas se llaman metodistas, los presbiterianos se llaman presbiterianos, pero fíjese qué interesante, en Puerto Rico tienen todos juntos un seminario. Y los pastores que quieren, los estudiantes de Biblia que quieren ser pastores presbiterianos tienen que ir ahí, y los que quieren ser pastores metodistas tienen que ir ahí.
Y los que quieren ser pastores, discípulos de Cristo, tienen que ir ahí. Y ya inclusive los pentecostales están mandando gente ahí. De nuestra iglesia, de aquí se han graduado unos cuantos ya. El pastor Joel Torres está estudiando ahí. Entonces, ese elemento ha hecho, en esa medida, que se rompan esas fronteras. No se rompe la denominación, ojo, no, pero esas fronteras se rompen, y qué bueno que se rompan. Ahora, la obra misionera empezó a crear otro elemento importantísimo, y es que ¿cómo entenderán si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe? Pues los misioneros salían de Estados Unidos, salían de Inglaterra y se iban para allá, pero cuando llegaban allá se topaban con un gran problema, y era que esos individuos hablaban otro idioma o hablaban otro dialecto. Ellos no lo entendían, tenían otras costumbres, tenían otras idiosincrasias. Entonces llegaban allí, y como ya hemos demostrado, en ocasiones para un misionero hacer un converso muchas veces le tomaba hasta 6 años para ganarse a uno. Pero esos 6 años era el tiempo que él tenía que tomarse para aprenderse unos textos en el dialecto de él y podérselos compartir. Pero entonces sucedió algo providencial, y era que las sociedades bíblicas que se estaban formando en Estados Unidos y en Inglaterra empezaron a preguntar a los misioneros: ¿qué ustedes necesitan para tener éxito? Pues fíjate, lo que nosotros necesitamos para tener éxito es que las Biblias estén en el dialecto de esta gente. Pues eso lo resolvemos. Vamos a buscar estudiantes cristianos en las universidades que estudien lingüística, que estudien idiomas, que trabajen con elementos etimológicos. ¿Y sabe qué provocaron con eso? Que muchos de esos estudiantes se hicieran misioneros de estas entidades, de la Sociedad Bíblica Británica y de la Sociedad Bíblica Americana. Y esta gente empezó entonces a dedicarse a traducir las Biblias para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues no era importante que un calvinista fuera el misionero en África, pero un arminiano fuera el que le tradujera la Biblia para que él enseñara en África. Eso no importaba. ¿Se da cuenta? Como Dios es el Dios que controla la historia, a la larga Dios se sale con la suya. Eso no importaba. Fantástico, no hay ningún problema. Lo importante es, mire, yo tomé varios cursos con un sacerdote católico, y a mí, yo aprendí a respetar a ese sacerdote católico por una sencilla razón. Él decía estas palabras. Él decía: yo sé que todos ustedes van a ser ministros evangélicos y otros ya lo son. Y yo sé que cuando ustedes salgan de aquí, obviamente ustedes van a predicar y probablemente van a ser evangélicos a católicos. Y yo lo sé. Y ustedes se preguntarán si yo estoy dando clase aquí porque soy bobo. Si yo soy maestro de ustedes porque yo soy un tonto. Pero yo les tengo que responder que ni soy bobo ni soy tonto. Yo sé que yo le estoy dando clase a evangélicos que posteriormente harán católicos evangélicos. Pero ¿sabe por qué yo les estoy dando clase a ustedes? Porque para mí lo importante es el reino de Dios. Y Dios me hizo maestro de su palabra para que su reino crezca. ¿Ecumenismo entonces? Bueno, sí, en el sentido correcto de la palabra, sí. Y decía, así es que no se crean que yo estoy aquí porque soy tonto, no. De hecho, no podría ser un tonto un graduado de Princeton. No, yo estoy aquí porque yo creo en el reino de Dios.
como yo creo en el reino de Dios, a mí me tiene sin cuidado a qué denominación un individuo se adhiera. Lo que me llama la atención es que se convierta a Jesucristo y sirva al Señor. ¿Se da cuenta? Este era el proceso de, en este momento esto era gloria. Claro, fue censurado y fue condenado. Y todavía uno sigue escuchando. Mire, yo hablo esto con confianza aquí. Y claro, lo hablo con confianza cuando estoy dando clases en un seminario, porque si el estudiante se me va, pues le doy F. Pero yo no me atrevo a hablar esto en todo tipo de foros, porque hay gente que, óigame, no hay manera de que lo puedan entender. No, eso es del diablo, el ecumenismo es del diablo. Oye, lo que es del diablo es que tú no defiendas la verdad que tú has descubierto en la Escritura. Pero no puede ser del diablo el que tú ames, el que tú respetes, el que tú tengas deferencia y el que tú asumas una postura de reconciliación, porque la Biblia dice que a paz nos ha llamado ¿quién? Dios. Nos ha llamado Dios. ¿Ves? Mire, yo se los digo, yo tengo amigos católicos, oiga, con los que nos estostuzamos. En las diferencias, bueno, pues por algo yo soy evangélico. Yo no soy evangélico porque me gusta ser evangélico y porque no, yo soy evangélico porque yo tengo convicción de lo que yo creo. O sea, lo que yo predico es porque tengo convicción de lo que predico. Lo que enseño es porque tengo convicción de lo que enseño. Por eso, como soy evangélico, cuando entro en diferencia con católicos, le hablo con la claridad de mi convicción. Pero después que terminamos de hablar, óyeme, nos podemos abrazar. Y si necesita de mí, pídeme. Que mi deber cristiano y mi responsabilidad es servirte. La parábola del buen samaritano, que la dijo Jesús mismo. ¿Ven? Y aquellos discípulos que vinieron donde Jesús en un momento dado, decirle, mira, por allá nos encontramos a un par que estaban hablando en nombre tuyo y como no andaban contigo se los prohibimos. Jesús le dijo, pues lo hicieron mal, porque el que no está en contra mía, conmigo es. Ahora bien, este movimiento de sociedades británicas, de sociedades americanas, estos profesionales, porque traducir la Sagrada Escritura a un idioma no puede ser la tarea. Mire, yo puedo saber inglés, pero el inglés que yo sé goleta no me puede permitir a mí traducir. Si a veces escucho a alguien hablando inglés y me pierdo, y no, le tengo que preguntar qué fue lo que dijo, porque ya sencillamente me pierdo como un pecador, no lo entiendo. Pues yo no puedo convertirme en un traductor, porque una persona puede hablar inglés, pero tal vez no puede traducir. O sea, traducir es que es un proceso, es una disciplina, y para ello una persona puede traducir, pero no es lo mismo traducir verbal que traducir ¿qué? Escrito. Entonces, en la gramática, ¿verdad? Que no se puede cambiar Diego por Digo. Entonces, tiene que ser. Entonces, estos individuos, mire, hay una institución que se llama Wycliffe, que de hecho es una institución que nosotros apoyamos económicamente. Esa institución, Wycliffe, la fundó precisamente uno de los primeros cristianos que la Iglesia Católica expulsó por traducir la Sagrada Escritura. Ahora, en esa organización Wycliffe hay 3 individuos que han sido premio Nobel en literatura. Oiga, para hacer un premio Nobel en literatura hay que inventar algo en literatura. O sea, no es cuestión de leer, no, es inventar en literatura. Hay 3. Que esos individuos, cualquier universidad los quisiera tener. Pues esos individuos viven de una ofrenda misionera. Y su trabajo es sentarse a hacer análisis lingüístico de los traductores para ver